Según San Juan. Santo Evangelio según San Juan. Es un texto, una porción de las Sagradas Escrituras muy conocido. ¿Sí? Es muy hermoso este texto, muy lindo. Hacemos la lectura entonces del Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Tiempo después, Jesús regresó a la ciudad de Jerusalén para asistir a una fiesta de los judíos. En Jerusalén, cerca de la entrada llamada Portón de las Ovejas, había una piscina, un estanque, con 5 entradas, que en hebreo se llama Bet-Zatá. Allí, acostados en el suelo, había muchos enfermos, había ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos había un hombre que desde hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de cuánto tiempo había estado enfermo, le preguntó: ¿quieres que Dios te sane? Y el enfermo contestó: Señor, yo no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. Y Jesús le dijo: levántate, alza tu camilla y camina. En ese momento el hombre quedó sano, alzó su camilla y comenzó a caminar. Esto sucedió un sábado, que es el día de descanso obligatorio para los judíos. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un relato hermoso porque Dios sana. Entonces, todos los relatos en los que nosotros vemos que Dios, Jesús, se compadece de personas que la están pasando mal de verdad, para nosotros son lindos, ¿no? Porque vemos la misericordia de Dios, pero también el poder de Dios de cambiar una realidad, pasar de una situación radical a una radicalmente opuesta. Sanar ciegos, personas que están paralíticas, personas que están endemoniadas. Hay muchos relatos en las Escrituras de personas que están endemoniadas y que la verdad que esas personas que están endemoniadas están tan poseídas que no son libres porque están gobernadas por esos espíritus, ¿no? Y viene el Señor y las libera y esa gente puede recobrar su vida. Puede recobrar su propio proyecto de vida, que antes no podía porque estaba condicionado. ¿Bien? Es interesante de que había un hombre postrado en una camilla hacía 38 años cerca de un estanque. Ese estanque era conocido por lo visto. Tenía 5 pórticos, son detalles, ¿no? Pero ese estanque representaba algo importante para la gente que tenía discapacidades o que tenía enfermedades. Porque así como en nuestra cultura hay leyendas y hay mitos buenos, mitos malos, el viejo de la bolsa y todos esos mitos populares, ¿no? O otros mitos, por ejemplo, no sé, la difunta Correa y todos esos santos populares de que uno va hasta allá y lo sana. Bueno, en Israel también pasaba. Y había en ese lugar el mito de que en ese estanque cada tanto aparecía un ángel. El ángel descendía y tocaba el agua y ese agua se volvía milagrosa. Y el primero que se metiera dentro del agua era sano automáticamente. Ese era el mito. ¿Por qué le decimos mito? Porque muy probablemente era una leyenda popular. Este hombre hace 38 años que estaba ahí, esperando. Entonces en el relato, esa parte no se encuentra en este texto, pero es lo que pasaba. Ese estanque tenía ese mito y la gente estaba ahí. Ahora, ¿qué significaba ser paralítico? Porque es muy distinto ser paralítico en la actualidad que ser paralítico en los tiempos del Imperio Grecorromano. Nada que ver. Hoy un paralítico, una persona que tiene una discapacidad, recibe por parte del Estado una pensión, atención médica gratuita, una silla de ruedas, y mal que mal, siempre se lo ayuda, ¿no? Siempre hay gente que lo ayuda, parientes, todo, pero el Estado, gobierno, lo que sea, que más o menos cubre ciertas necesidades básicas de estos paralíticos. En el tiempo antiguo no era así. Si vos eras paralítico, te faltaba una pierna, un brazo, tenías cualquier tipo de defecto que no te permitía valerte por tus propios medios, y tu familia no era una familia pudiente que se pudiera hacer cargo de vos, vos estabas completamente solo. La única forma de sustentarse de las personas que tenían alguna discapacidad o alguna enfermedad que no podían, o los ancianos, o las viudas,
La única forma era mendigando. No había otra. Mendigar. Imagínense la cantidad de mendigos que habría. Toda gente discapacitada estaría en la misma situación, a menos que tuviera una familia pudiente. Así que, fíjense la desesperanza para esas personas. Nacer con una condición física o que te haya pasado 38 años, ese hombre estaba padeciendo en esa situación. Y aún así es interesante que con 38 años estar postrado en una camilla, imagínense qué sería, una tela con una madera. El hombre nunca perdió la esperanza de poder ser libre de esa condición para poder realizarse como ser humano, para poder encontrar un proyecto de vida que lo haga ser feliz. ¿Sí? Pero ¿qué es lo paradójico? Antes de entrar en lo que realmente nos interesa a nosotros, que esa esperanza estaba basada probablemente en una leyenda. Y ese hombre estaba esperando algo que seguramente nunca iba a pasar. Y probablemente muchos murieron esperando ese milagro que nunca ocurrió. Y es interesante, porque ahora vamos a venir a nosotros, a la actualidad, a este lugar, a este pequeño punto dentro del gran globo, en la calle Toel, que se llama la Misión Luterana, y los que estamos presentes. ¿Cómo sabemos nosotros que no estamos en la misma condición que este paralítico? Claro, tenemos piernas, podemos caminar, ¿no? Lo que no significa que seamos completamente libres en nuestra condición actual para poder realizarnos y desarrollarnos realmente y alcanzar la felicidad. Porque podemos estar paralíticos por situaciones ajenas a nosotros, podemos estar estancados, porque lo que simboliza también este paralítico es el estancamiento. 38 años en la misma condición, sin poder cambiar nada, porque estaba completamente determinado a que sea así. Y puede ser también que nuestras vidas se encuentren en el mismo lugar en este momento. Estemos paralizados, que estemos afectados por algo, que ahora podemos hablar de qué es, que no nos permita a nosotros realmente, como dije yo, sentirnos verdaderamente libres para alcanzar nuestros proyectos de vida. Eso es lo que simboliza el paralítico. Y quizá nos estemos aferrando a las cosas equivocadas, por eso no cambia nada en nuestra vida. Quizá nuestra esperanza esté basada en mentiras que nosotros mismos hayamos construido y que nos hacen permanecer en cierta zona de confort. 38 años, no intentó otra cosa. 38 años yendo a ese estanque continuamente, esperando que ocurriera algo que muy probablemente no iba a ocurrir. Poniendo toda tu esperanza en eso, sin hacer nada distinto para que cambie tu situación. Es llamativo. Porque quizá hay muchos de nosotros que estamos en la misma condición en este momento. Estancados. Derrotados. Poniendo nuestra esperanza en cosas que nosotros mismos hemos construido y que nos mantienen en cierta zona de confort, incluso justificándonos a nosotros mismos para no romper las barreras que nos detienen. Porque si hay algo que es experto el ser humano es en engañarse a sí mismo, justificarse a sí mismo y no responsabilizarse nunca de que la condición en la que se encuentra no responde a factores externos sino propios. Aferrarse a esperanzas vacías para no hacerse cargo del problema real. Nos acostumbramos a permanecer en esas condiciones y no hacemos nada diferente para que eso cambie. Miren, en todos estos años que yo llevo estudiando, enseñando en internet y en las redes sociales, me toca conocer mucha gente de muchos países distintos: México, Ecuador, El Salvador, gente de todo tipo, Estados Unidos. Ahora estamos charlando con una hermana africana, ¿sí?, que nació en Guinea, el único país en África de habla español, porque fue conquistado por los españoles, la hermana Marbella, que ahora vive en Francia hace muchos años, ¿no? Imagínense con la cantidad de gente que yo me relaciono. Y muchas de las personas a las que le he enseñado en este tiempo, muchas veces me piden lo que se conoce como consejería pastoral.
Entonces yo me tomo un tiempo de los días y hacemos consejería pastoral. Y he escuchado muchas cosas, hermanos, muchas. Gente muy adulta, gente de mi edad, gente más joven, un montón de consejería. Y tengo un montón de ejemplos para dar a esta situación. Recuerdo una hermana que veníamos trabajando en una situación, ella tenía hijos grandes, adultos, hijos de más de 20 y pico de años, 30. Tenía 4 hijos y 2 eran profundamente problemáticos. Una estaba perdida en las drogas hace años. Otro era también problemático, no estaba en las drogas, pero estaba problemático en actividades que no tenía que estar, no trabajaba, ¿no? Y ella, angustiada, me contaba estas cosas y no entendía por qué Dios no hacía algo, ¿no? Y aparte ¿qué pasaba? Esta situación estaba afectando profundamente su matrimonio. ¿Por qué? Primero, porque su esposo ya estaba cansado de la situación y quería cortar de raíz. ¿Qué significa cortar de raíz? Mi hija de la puerta para afuera, mi hijo de la puerta para afuera, no nos hacemos más cargo de sus problemas. Ya son grandes. Pero la madre sentía culpa por hacer esto. Sentía culpa, ¿no? Y resulta que el hombre se la pasaba trabajando, esto es verdad, lo estoy contando es verdad, se la pasaba trabajando este hombre, ¿sí? Y cada vez más, y nunca tenían nada. Porque muchas veces había que pagar fianza en Estados Unidos porque el hijo caía por pelearse en la calle, por una borrachera, o internar a la hija en clínicas privadas a ver si se recuperaba y nunca se recuperaba. Y eso hacía que el marido se aislara de ella, trabajara muchas horas fuera de la casa, y ella estaba en una profunda depresión. Primero porque sus hijos seguían en esa condición. Segundo porque su matrimonio estaba roto. Y tercero porque económicamente estaban devastados. Entonces yo le pregunto en un momento a la hermana, ¿cuántos años llevan así? 10 años. ¿Y nunca pensaste hacer algo distinto? ¿Nunca pensaste escuchar el consejo de tu esposo y ver qué pasa? ¿Y ver qué sucede? Y la mujer anclada en su posición de que no podía abandonar a sus hijos, que eran sus hijos, que era el único que tenía, que era esto, lo otro, ¿no? Hasta ahí llegó mi trabajo, ¿no? Yo le doy perspectivas de lo que puede hacer. En última instancia se la encomienda al Señor y dice, bueno, hermana, ore al Señor. Pero fíjense, un problema específico y la misma conducta sistemática repetida, esperando que ocurra un milagro. Y ese milagro no ocurre. Y se le va la vida. Y está perdiendo su matrimonio. Y sus hijos están perdidos igual. ¿No? Ese es un ejemplo de estancamiento, la misma situación. Acostumbrarse a la derrota, acostumbrarse a estar mal. ¿Acostumbrarse a qué? A que llegue un momento en la vida que me tengo que priorizar yo también. Me tengo que priorizar yo también y tengo que priorizar a aquellos que están conmigo. Miren, hermanos, otro caso les voy a contar. Les voy a contar otro hermano, este es distinto. Es un varón. ¿Sí? Una persona muy buena, un hombre muy bueno, de mi edad más o menos. Muy trabajador, independiente, tiene un buen negocio. Está prosperando progresivamente, pero tiene un muy buen negocio. Trabajador, ama a sus hijitos. Está casado con su esposa, pero tiene un grave problema en la casa, su esposa. Una muchacha que no lo engaña, no es que lo engañe o algo, pero ¿saben cuál es el problema? Lo trata como enemigo. El hombre llega a trabajar después de muchas horas, la casa es un desastre, no lavó la ropa de los niños, no esto, no, un montón de cosas que van acumulando, y este hombre, en un momento ya desesperado, llorando, triste, me cuenta la situación porque realmente se siente agotado físicamente, porque son las 2 de la mañana y está lavando la ropa de sus hijos, ¿no? Bueno, actos así, aunque no parezca, ¿no? Y este hermano desesperado porque ya no sabe qué hacer. Entonces yo fui con él y le dije lo siguiente: tenés que separarte. Ya lo hablaste, ya lo trataron, llevan 10 años de matrimonio, sigue con la misma conducta, no le importa, está con estas cosas del feminismo, el empoderamiento, que ella no va a hacer nada y todo ese tipo de cosas, y a vos te estás desgastando. Y no muestra el mínimo respeto, y eso también está afectando a tus hijos, porque están viendo eso. Te ven triste, cansado, ¿no? Y él me dice, no me puedo separar. Y digo, ¿por qué, hermano? Por mis hijitos. Me dice, pues no los quiero lastimar, y porque probablemente si yo me separo,
Mira, la vida imposible no es por ahí. Y yo le dije, tenés razón. Dice, entonces prefiero vivir así y cuidar a mis hijos. ¿No? Entonces yo le digo, no, está bien, yo te entiendo. Vos lo haces por amor a tus hijos. Pero cuando tus hijos sean grandes, cuando ya tus hijos tengan la edad suficiente para entender de que esto no va más y que vos también como hombre tenés la posibilidad de realizar tu vida o separarte y seguir solo, digo, ese momento va a llegar. Probablemente va a llegar. Probablemente se te cruce en tu camino otra mujer que sí realmente te valore como hombre y te valore como ser humano. Y cuando ese momento llegue, te pregunto yo, ¿qué construiste para ese momento? ¿No? Entonces yo le dije, si bien no podés hacer nada ahora para cambiar tu situación de manera estricta, ese problema está ahí. Enfócate en construir para el futuro otras cosas que te lleven a quitarte esa angustia, ¿no? Enfócate en cosas positivas. Hacé crecer tu empresa. Llevar a otro nivel. Crece económicamente. Prepárate para el futuro, tanto para tus hijos como para cuando llegue el momento de realizarte, si no es que Dios hace un milagro y realmente su situación cambie. ¿Sí? Pero ¿a qué lo motivé? A hacer algo distinto, a dejar de enfocarse en ese problema que él se dio cuenta que no tiene solución temporal. Porque una solución como la que yo le propuse sería mucho peor. Entonces fue muy sabio en decir que no puede. Sin embargo, ¿qué va a seguir? Viviendo de una vida angustiada, triste, derrotada, cuando puede enfocar su corazón y construir otras cosas que le permitan preparar el camino para cuando llegue el momento de tomar una decisión difícil. Con esto, ¿qué les quiero decir, hermano? En esta escena aparece Jesús. Y en un segundo, lo que en 38 años, con una esperanza falsa, con un acostumbramiento a la miseria, con un quedarse siempre las mismas estrategias, viene el Señor, se le planta y le pregunta algo. Escuchen la pregunta, porque es tremenda. Porque podría haber dialogado con él, y le dijo tan sencillo como esto. Se le acercó al paralítico y le dijo, ¿querés que Dios te sane? Y el paralítico se quedó. Fíjense lo que le va a contestar. Escuchen lo que le contesta el paralítico. Y piense si no es usted hablando con Dios. Jesucristo le preguntó, ¿querés que Dios te sane? La respuesta era sí. Ya quiero que Dios me sane. Miren lo que dice el paralítico. Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina con el agua cuando el agua se mueve. Cada vez que trato de meterme, alguien lo hace primero. ¿Cuál era la condición? ¿Qué fue la respuesta? Víctima. Lástima. El Señor le preguntó si quería que Dios lo sane. La oportunidad de su vida tenía a Dios hecho hombre a enfrente suyo. Y miren, hermanos, las Escrituras nos relatan que siempre que Jesús se presentaba así, en este momento de hacer milagros, la gente caía postrada a sus pies. El Señor tenía algo que irradiaba. Y este hombre estaba no solo paralítico, sino ciego, a tal punto de ver que Dios estaba queriendo hacer un milagro en su vida, quería entregarle la liberación, pero él estaba pensando que nadie lo podía meter ahí adentro. Y Jesús le dijo, ni discutió, porque con algunos a veces los confronta Jesús. Hay casos donde Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿no? No confronta. Jesús le dice, levántate, alza tu camilla y camina, y en ese momento el hombre quedó libre para siempre de esa condición. Miren, hermanos, ¿cuál es el mensaje de este domingo? Si nosotros nos conformamos con la situación actual, con nuestra realidad y nos acostumbramos a vivir con ella, vamos a morir en esa condición. Vamos a quedarnos en esa condición. No va a pasar nada, hermanos. Sépanlo. No va a pasar nada. El Señor dice, el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Cuando Josué tenía que cruzar la tierra de Canaán, le decía, yo estoy con vos, pero esforzate y sé valiente. Yo voy a estar con vos, pero esforzate y sé valiente. El otro podría haber dicho, si Dios está conmigo, voy. No, vas a tener que presentar batalla. Vas a tener que pelear. Vas a tener que ver a hombres morir de tu ejército. Vas a tener que presentar batalla. Esforzate y sé valiente. Y ahí viene la promesa, porque el Señor tu Dios estará contigo siempre. Hermanos,
Nuestra fe en este año tiene que ser una fe de acción. Tenés que cambiar las estrategias, tenés que cambiar el pensamiento, tenés que salir del pensamiento de derrota, dejar de acostumbrarte a vivir infeliz, triste, amargado, diciendo, esta es mi vida, ay, esto me tocó, no, basta, se terminó, porque esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es hacernos libres, la voluntad del Señor es darnos poder para salir adelante, ¿sí? Tenemos que creerlo, que el Señor lo puede hacer. Y el Señor te pregunta, ¿quieres que Dios te sane? ¿Realmente quieres que Dios te sane? Entonces, levántate, alza tu camilla y camina. Salí de la zona de confort. No te funcionó. Probá con otra cosa. Confía en el Señor. Ponete en sus manos. Amén.